Ahora vamos a ir a las Escrituras. Volvemos a nuestro querido Evangelio de Lucas. Vamos a terminar nuestro capítulo 5. Hoy estaremos en los versículos del 33 al 39. Lucas capítulo 5, del 33 al 39. Lucas capítulo 5, con esto terminaremos nuestro capítulo 5, los versículos del 33 al 31. Recuerden, en la lectura los animo a ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie a leer. Yo voy a leer del 33 al 38 y todos juntos vamos a leer el 39. Esto siempre lo estoy haciendo con el deseo de que nuestra conciencia sea avivada delante de quienes estamos presentando en esta mañana. Vamos entonces a leer. Vamos a leer. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero no los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Puntos. Y uno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Vamos a orar, se pueden sentar, por favor. Bendito Señor y Salvador, bendito y glorioso Dios. En una primera lectura, quizás muchos de nosotros podemos quedar aturdidos por no comprender, quizás en primera instancia, lo que significa el texto. Pero hay unas imágenes tan gloriosas tuyas, hay una presentación tuya de Cristo en la forma en la que te relacionas con tu pueblo, que habla de tu amor hacia tu pueblo. Padre Señor, nosotros venimos aquí cargados de culpa, nosotros venimos aquí con muchas debilidades físicas, quizás en enfermedad o con muchas preocupaciones. Pero Señor, tú has dado este día para reunirnos y escuchar tu voz, para cantar a tu nombre, para presentar oraciones, para traer una ofrenda con alegría. Permítenos disfrutar este espacio contigo. El principal tropiezo para no hacerlo somos nosotros mismos, pero tu gracia es mayor que nuestro pecado, Señor. Sobreabunda tu gracia donde el pecado abundó, Señor. Esa gracia a la que clamamos por las misericordias de Cristo. Hables a esta iglesia local de esta mañana, que podamos deleitarnos en tu presencia, que no seamos las mismas personas al salir que cuando llegamos, Señor. Dependemos de ti, Padre amado. Amén. Amén. La mañana de hoy quiero presentar este sermón que he titulado En las bodas con el esposo. Se titula En las bodas con el esposo. Y antes de pasar a nuestro sermón, no voy a hacer un resumen de Lucas capítulo 1 en adelante. Solamente quiero recordarles que a estas alturas donde nos encontramos en el Evangelio de Lucas, no es el primer encuentro del Señor Jesucristo con este grupo de personajes, ¿no? Con el grupo de personajes que son los fariseos. Al principio del versículo 13 nos dice: ellos le dijeron. ¿Y quiénes son esos ellos? Bueno, después del llamamiento de Leví y los versículos anteriores, los fariseos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué comen y beben con los publicanos y con los pecadores? Este es el tercer encuentro con ellos. Luego de la sanidad del paralítico, cuando él había perdonado los pecados, que ellos le dijeron al Señor Jesucristo: solo Dios puede perdonar pecados. Luego del llamamiento de Leví y teniendo comunión con él en su casa, que es Mateo, y ellos lo confrontaron: ¿por qué comen con pecadores? Sigue la historia
y un encuentro nuevamente entre ellos, que le dijeron la pregunta acerca del ayuno, y el Señor Jesucristo. Estos personajes empiezan a aparecer en la vida del Señor Jesucristo y lo acompañarán hasta el final, porque por el accionar de ellos, Cristo va a la cruz de Calvario. Presentan un caso judicial delante de las autoridades romanas, intentando vender al Señor Jesucristo como una persona traidora al emperador romano. Desde aquí nos acompañarán a lo largo de los capítulos. Pero antes de llegar a este punto, yo quiero hacerle una serie de cuestionamientos a ustedes. ¿Tú recuerdas el día en que tú creíste en el Cristo, o la época o el año? Ya ha pasado un tiempo atrás de eso. Yo te preguntaría, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Crees tú que eras un tipo de persona dentro de lo normal en la moralidad? Es decir, tú eras una persona de excesos y sencillamente creer en Jesús fue algo que añadiste para completar algo que te hacía falta en felicidad y gozo. ¿Crees tú que eres cristiano porque la comunidad cristiana te presenta un ambiente mejor que en la comunidad en la que tú te presentabas? Y por eso te ves a ti mismo como cristiano, porque asistes a una iglesia cristiana. Porque hay muchas personas que creen que por sus acciones pueden ir camino al cielo, que hay una escalera al cielo que son sus propias acciones. En el año 1960, en un concilio conocido como el Concilio II del Vaticano, en una reunión de ellos, el Papa de la época hizo la siguiente afirmación: todo aquel que viva según las bienaventuranzas y sufra en amor los padecimientos de esta vida, irá al cielo. Hay un teólogo católico que dice algo como: los paganos se pueden salvar viviendo una buena vida, haciendo buenas obras y siendo honestos. Así es la forma que ellos se pueden salvar. Hay un autor que se llama Raymond y su apellido se escribe Panicaro. Él escribió un libro que se llama El Cristo desconocido del hinduismo. Este autor, que se ve a sí mismo como un cristiano que luego pasó al budismo para llegar al hinduismo sin abandonar lo primero. Nuevamente, este autor, que se reconoce a sí mismo como cristiano, luego pasó al budismo para llegar al hinduismo sin abandonar lo primero, el cristianismo. Es decir, él tiene una mezcla religiosa en su cabeza y saca este libro precisamente para combinar el Cristo desconocido del hinduismo. Y él dice: el hindú genuino y sincero no se salva por el hinduismo, solo se salva por Cristo. Pero es por medio de los sacramentos del hinduismo y la vida moral que Cristo salva al hindú. Es decir, por buenas obras. Es las buenas personas, los que son buena gente, los que no se meten con nadie, los que son buenas personas, esos son, según este grupo de personas, quienes se salvan. Y en la conversación del texto de esta mañana nos daremos cuenta que el cristianismo es una religión singular. Quiere decir que ninguna otra religión se parece al cristianismo. Yo sé que si yo les preguntara a ustedes cuántas religiones existen en el mundo, seguramente ustedes me dirían, no sé, pueden ser 100, 50, 1000, 2000. Que solamente los dioses que se adoran en la India son miles y miles y miles y miles que ellos tienen. Pero yo les diría, bueno, yo les puedo hacer la pregunta más fácil. En el programa ¿Quién quiere ser millonario? Les dejo dos respuestas. Una sería 1000 y otra sería 2. La respuesta correcta, la respuesta ganadora sería 2. Solo existen dos clases de religiones en el mundo. Una religión que se acercan a Dios por medio de obras, o una religión que te acercas a Dios por medio de la gracia. Todas las demás religiones exigen obras, una forma de vida buena, una forma en la que tú debes hacer por los demás, una meritocracia para ir al cielo. Pero solo hay una escalera que lleva al hombre al cielo. Y ustedes estarán pensando, ¿y en qué parte del texto
se habla acerca de la singularidad del cristianismo. No es un texto que por lo menos pude entender, habla sobre el ayuno. Para responder y para profundizar en el texto de nuestra mañana, vamos a ver, en primer lugar, la pregunta de los fariseos. Segundo, la respuesta del Señor Jesús. Y tercero, la ilustración que el Señor Jesús utiliza. Vamos a ver la pregunta de los fariseos, vamos a ver la respuesta de Jesús y vamos a ver la ilustración que utiliza el Señor Jesús. Entonces nuestro versículo 33 dice: ellos le dijeron, como ya les decía, ¿quiénes son ellos? La conversación anterior era el relato de los escribas y los fariseos en el versículo 30, afuera de la casa de Leví, viendo a Jesús con sus discípulos comiendo con las personas más desechadas de la sociedad, borrachos, publicanos y otro grupo de personas que eran desechados por la sociedad por su clase de vida moral. Y ellos están viendo a estas personas ahí en esa circunstancia. Ellos le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Imagínense esa escena. Ellos, según esto, están en un proceso de ayuno. No es que nosotros ayunamos y nunca lo hemos visto ayunar a ustedes. Hoy estamos ayunando. Y mientras que nosotros estamos haciendo una práctica espiritual, los tuyos están desbordados en comer y beber con las personas menos indicadas. Ya Jesús les había respondido que por qué comía con ellos. Él les había dicho: mira, el médico no va por los sanos, va por los enfermos. Y he venido a llamar al arrepentimiento a los pecadores, no a los justos. Como no les había gustado su respuesta, entonces ellos añaden: y porque no tienen una vida espiritual. Si son tan creyentes de Dios, ¿por qué no tienen una vida espiritual? Mira que los discípulos de Juan y nosotros sí ayunamos. ¿Saben ustedes que en la ley o en el Antiguo Testamento cuántos días de ayuno estableció el año? ¿Saben ustedes cuántos días ayunaban los fariseos? Ustedes recuerdan la historia del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, que se presenta a orar, donde el fariseo ora, dice: te doy gracias, Dios, porque yo no soy como este publicano, yo diezmo, yo oro, y yo que ayuno. ¿Y qué dice? ¿Cuántas veces? 2 veces por semana. Ellos habían establecido que 2 días a la semana tenían que practicar ayuno. Eran los días lunes y los días jueves. Ellos practicaban ayuno 2 días por semana. Y lo habían hecho como un mandato de hombre, precisamente hablando de Colosenses. Porque la ley en Levítico 16, que es el capítulo que habla acerca del día de la expiación, es el único día que Dios había establecido como un mandato de hacer ayuno. Un único día al año. Y estos habían establecido 2 días de ayuno a la semana. Es verdad que esta práctica podías hacerlo con libertad. A lo largo del Antiguo Testamento vemos personas que ayunaron 3 días, otros que ayunaron 7 días, otros que hicieron ayuno de 40 días. Había una libertad en hacerlo, pero los fariseos lo habían establecido como una norma de ellos. Y a la luz de su propia norma van a cuestionar al Señor Jesucristo sobre sus discípulos. Y ellos les dicen: ¿por qué ayunamos y los tuyos comen y beben? Esta es la pregunta de ellos. En ese escenario de verlos comer, deleitarse en comida, le vieron un hombre próspero, debió abundar el alimento en la mesa, y ellos, imagino que han hecho ayuno, ustedes han hecho ayuno y de pronto han tenido que salir de su casa y eso no la comida, la dificultad que esto trae, y a eso sumarle que ellos ven esto como un juicio moral por la práctica de ellos. Y yo haber hecho, imagino la cara de los fariseos al cuestionar al Señor Jesucristo, un reproche como: mira, nosotros nos abstenemos porque somos espirituales. ¿Quiénes son ustedes que no ayudan? ¿Por qué no lo hacen? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Nuestro segundo punto, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer de los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Les respondió con una pregunta, y quizás un poco extraña.
¿Puede acaso los esposos, puede acaso el que está de bodas ayunar? La pregunta se la plantea de tal forma que la respuesta sea ¿cuál? No. Si usted va a un matrimonio, si usted invita a un matrimonio, pues lo que se espera de usted es que usted participe activamente de la comida, de las fotos, de las conversaciones, ¿cierto? Se espera de usted que sea una persona alegre en medio de estas circunstancias. Y así mismo está haciendo la pregunta al Señor Jesucristo. Si ustedes están en un matrimonio, ¿estarían ayunando? Y la respuesta sería no. Incluso la ley de ellos, establecida por hombres, habían rabís que habían dicho: ninguno que vaya a boda o a fiesta esté de ayuno. Participe con alegría. Había una ley de ellos, una ley de hombres, que promovía todo lo contrario, ayunar en bodas. ¿Y por qué el Señor Jesucristo les está diciendo: ¿acaso estos que están en las bodas con el esposo deben ayunar? Lo que está haciendo Jesús por medio de esta pregunta es hacerles ver la clase de ayuno humano que ellos están haciendo y no el verdadero ayuno establecido por Dios. No es la primera vez que alguien confrontaba el ayuno judío. Si ustedes van a Isaías 58, conmigo, van a ver por medio del profeta Isaías 58, 59, van a ver por medio del profeta Isaías, el 58, las palabras de Dios por medio del profeta al confrontar la clase de ayuno que estos hombres hacían, el pueblo judío, el ayuno del pueblo judío. En el capítulo 58 de Isaías se nos dice, a partir del versículo 2, estas personas que me buscan cada día quieren saber más mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no teníste entendido. He aquí que en aquel día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Cuál era el ayuno judío en ese momento? Era el ayuno que intentaba torcer el brazo de la voluntad de Dios para el favor de ellos. ¿Por qué dicen? Nosotros hemos ayunado, hemos humillado nuestras almas, que es la misma expresión de Levítico 16. Es una palabra idiomática para traducir ausencia de alimentos. Y no te diste por entendido: Dios, mira mi actividad espiritual, he dejado de comer, y las circunstancias siguen igual. Esa era la clase de ayuno que ellos practicaban. Ellos creían que por hacer una práctica espiritual Dios los iba a escuchar. Ellos creían que por hacer una obra de piedad establecida por Dios era suficiente para ganar el favor de Dios. Mayor aún, en un tono de reproche: no te has dado por entendido, me ignora Dios. ¿Qué más quieres que tú? ¿Qué más quieres Dios que yo haga? Y dice: ustedes ayunan para su propio gusto. Ustedes lo hacen por sí mismos. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Pregunta el Señor: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Muy parecido a las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando decía: cuando ustedes oren y ayunen, no lo hagan como los fariseos. ¿Qué es lo que ellos hacían? Con una cara demacrada, se untaban ceniza en la cara para verse más pálidos, se ponían la ropa más vieja y andaban con una cara así de tristeza: estoy ayunando, yo soy tan piadoso, mírame mi flacura, estoy ayunando, me siento mal, pero lo hago por el amor a Dios. Eso que el Señor Jesucristo les confrontó siglos después no era una actividad nueva. Aquí, por medio del profeta Isaías, sucede lo mismo. Dice: inclina su cabeza como junco, como una vara que está cerca del río que está inclinada, y siempre intenta como acercarse hacia el agua. Una posición de estar quebrados.
hacen una cama de silicio y ceniza, lo mismo, su untaban de ceniza para que su apariencia fuera, y lo hacían con el propósito de tratar de inspirar piedad delante de los demás. Dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No se trata de algo distinto. No se trata de algo distinto. El ayuno de Dios es una transformación interna y un asunto externo. Así como el Señor Jesucristo está confrontando al ayuno que practicaban los fariseos, así lo había hecho el Señor Dios miles de años atrás, no, tampoco miles, 800 años atrás, confrontando la clase del ayuno judío. ¿Y cómo lo está confrontando el Señor Jesucristo? Diciendo, eso se hizo con un propósito de duelo, una humillación a tu alma. El ayuno se estableció en el día de la expiación para que tú sintieras y ejemplificaras lo que significa el duelo por el pecado. El día de la expiación era el día que se celebraba el Yom Kippur, del sacrificio del Cordero para limpieza del pecado de toda la nación y del sumo sacerdote. Y ese día se practicaba el ayuno con la intención entonces de que fueras consciente que hay un dolor por el pecado, porque el pecado te separa de Dios. El ayuno tiene una intención de ser avivado en nuestras conciencias acerca de la persona de Dios y acerca de la persona del hombre. El ayuno tiene como intención torcer el brazo de Dios para que sea favorable a tus propios deseos y normalmente deseos egoístas. Y entonces el Señor Jesucristo, con su pregunta para confrontar el ayuno hipócrita de los judíos, de los fariseos, está utilizando una ilustración del matrimonio, un escenario de alegría. Un escenario de alegría. Y él está hablando acerca de que ellos están en boda. ¿Con quién? Con un esposo. Están en boda con un esposo. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Que el esposo es el mismo. El esposo es el mismo. Y aquí está haciendo otra afirmación acerca de su divinidad. Porque en el Antiguo Testamento la imagen del esposo acerca de la nación era una imagen que había utilizado Dios con Israel, como en Isaías 54 o en Oseas 2, capítulo 19-20. Dios se presenta a Israel como un esposo y Israel como su esposa. Y aquí está hablando de Jesús, de él mismo como un esposo. Está hablando acerca de el Padre y él son uno solos. Y al mismo tiempo está diciendo, ellos están en las bodas con el esposo. Pero ¿saben algo? Ellos, los discípulos, no eran invitados a la boda. Los discípulos, ¿saben quiénes eran? La esposa. La esposa. Ellos no eran invitados, ellos eran la esposa. Y miren la figura con la que Cristo está hablando acerca de sí mismo. Un esposo y sus discípulos una esposa. Sabiendo él quiénes eran sus discípulos con su pasado, sabiendo él quiénes eran sus discípulos en el futuro, que lo traicionaría y lo dejarían solo, y habla acerca de ellos, defendiéndolo delante de los fariseos, diciéndoles, ellos están con el esposo y ellos son mi esposa. Hermanos, ¿recuerdas el día que te casaste? Si te casaste obligado, no te acuerdes, pero recuerdas el día que te casaste. Cuando el esposo llega, todos están sentados. Llegó el esposo. Algunos toman fotos, otros lo felicitan a lo lejos, pero todos continúan como, no llegó el esposo, pero no hemos empezado porque no ha llegado la persona principal, por decirlo de alguna forma, para la celebración del matrimonio. Pero cuando llega la esposa, cambia el sonido, cambia la música, todos voltean. Muchos lloran y el que está parado al frente se le acelera el corazón. Cuando la esposa viene, hay un ambiente de ¿qué? De alegría. De alegría, mientras que el esposo está a la espera de celebrar el matrimonio. Qué maravilloso que el Señor Jesucristo se identifique como el esposo
y sus pecadores como mi esposa. ¿Qué clase de amor nos está hablando el Señor Jesucristo aquí? Él no está diciendo, yo soy un rey y estos son mis súbditos. Yo soy un maestro y estos son mis alumnos. Yo soy un amo y estos son mis siervos. Él está diciendo, yo soy el esposo y esta es mi esposa. Yo a ellos los recibo por su condición, los amo, los purifico y los protejo. Si tengo que dar mi vida, la voy a dar. Y precisamente es lo que dice más adelante en su ausencia. Si tengo que sacrificar para que ella esté bien, yo lo voy a hacer. Y precisamente lo hizo para que ella esté bien. Y él dice, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Aquí está estableciendo que el ayuno se debe hacer. Que el ayuno es para qué? Para buscar una comunión más profunda con el esposo que será quitado. Y aquí está haciendo referencia a él. Es la primera vez que Lucas nos muestra la referencia de la muerte de Cristo. Está hablando de que el esposo será quitado. Y esa frase de será quitado es de un momento, de un arrebatamiento. Eso será algo de un momento a otro. Ahora ellos están en alegría porque están en comunión conmigo. Pero habrán días donde entonces el ayuno será necesario. Porque a la ausencia del esposo protector, a la esposa la perseguirán, la matarán, la intentarán engañarán, la intentarán saltear, la intentarán robar. Algunos falsos profetas se meterán entre ellos para robarlos. Y ese día será necesario que la esposa ayude para ser afirmado en las palabras de esperanza que su esposo le ha dejado. Su esposo se fue y le ha dicho, yo me iré a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi padre, porque tendré una cena con ustedes. Y es maravilloso que Apocalipsis termina precisamente con unas bodas, ¿no? Es comiendo en las mesas nuevamente con nuestro esposo. Qué bueno es poder ver entonces que el ayuno sí es una práctica lícita, pero no debemos ayunar, como lo decían los fariseos, para torcer el brazo de Dios a nuestro favor, sino para que seamos avivados en nuestra conciencia acerca de la persona de Dios, acerca de la persona de Cristo, acerca del fortalecimiento espiritual de esta vida de peregrinaje. Porque después que el esposo se haya marchado y se marchó, aunque nos dejó a otro, el Consolador, su propio Espíritu en nosotros, es necesario que tengamos conciencia de negándonos a los alimentos físicos para ser avivados del Espíritu. El ayuno es una práctica que se debe hacer. Y en la sabiduría de Cristo, Él no solamente les respondió, el ayuno que ustedes hacen está mal hecho, ellos están en alegría porque el esposo está con ellos, ellos van a ayunar porque el esposo será quitado, sino que hacen una ilustración. Aquí dice una parábola, que es una imagen gráfica o una imagen, una forma de explicar que pueda la persona comprender. Una imagen figurativa, Y es nuestro tercer punto, la ilustración del Señor Jesús. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y le pone un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el vino, sino que no solamente rompe el nuevo, sino que remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. En Mateo capítulo 9 está la misma historia y en Marcos capítulo 2 está la misma historia. La diferencia con ellos es que ellos dicen que si tú pones una tela nueva en un vestido viejo, cuando laves ese vestido, la tela nueva se va a encoger. En ese entonces no había poliéster, y lo que va a hacer es que va a hacer el roto más grande. Es un lenguaje gráfico muy común en este primer siglo para las damas que cosían. Lo que está hablando Lucas, con el mismo significado pero con otras palabras, es decir, tú coges un vestido nuevo y se lo dañas el vestido nuevo y se lo pones uno viejo, hiciste nada, dañaste el nuevo y el viejo se te va a ver feo, no te va a combinar, no te va a servir ni lo uno ni lo otro. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo con esto? ¿Qué es lo que está diciendo Él con eso? Lo que Él está diciendo es la gracia que yo traigo
la predicación, el nuevo pacto que yo hago con la nación, con la iglesia, no puede ser añadida a un sistema de normas con los cuales ustedes creen pueden acercarse a Dios. El cristianismo, mi hermano, no es algo que tú añades a tu tipo de vida. No, mira, yo creo que yo tengo una relación con Dios, pero por si me hacía falta para estar seguro, ahora creo en Cristo. Yo antes de ser cristiano, yo creía en Dios. Yo no asistía a ninguna iglesia, pero yo creía en Dios. Y desde ese entonces yo he sentido que Dios ha estado conmigo. Mira lo bien que a mí me iba antes de ser cristiano. Y ahora que soy cristiano me sigue yendo bien. Yo siempre he tenido una relación con Dios. Pero soy cristiano porque, bueno, Cristo murió por mis pecados. Entonces, como cuando tú pasas, cuando pones llave en la puerta de tu casa, y a pesar de que pusiste llave, pones el cerrojo también abajo para tener una doble seguridad. Algunos ven el cristianismo y la fe en Cristo como eso. Quiero doblemente asegurarme mi camino al cielo. Yo puedo hacer buenas obras, soy aceptado por eso y creo en Cristo para tener seguridad en la salvación de mi alma. Pero Cristo está diciendo no. Si tú tomas lo nuevo y lo juntas con lo viejo, ni lo uno ni lo otro vas a tener. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Los odres eran la piel de la cabra o de la oveja, que después de encurtirla y quitarla, hacer un proceso de curación, le cosían las patas delanteras y traseras, y normalmente el cuello era por donde quedaba el orificio, y ahí fermentaban el vino. Ustedes han visto las cantimploras que parecen como de piel, que les llaman botas. Imagínenselo así, por el tamaño de una cabra y de una oveja. Ese tipo de instrumentos es lo que utilizaban para la fermentación del vino. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. ¿Por qué? Porque cuando tú ponías el proceso de la fermentación, el vino era el jugo de la uva fermentado. Como el cuero era nuevo, a medida que se fermentaba el vino, botaba gases y se extendía. Pero si ya el odre era viejo y tú echabas vino nuevo, no iba a aguantar la fermentación porque ya había llegado a su punto máximo. ¿Qué hacías? Perdías el odre y perdías el vino. Es otra ilustración en referencia en que la nueva forma que Cristo estaba instaurando para relacionarse con Dios nada tenía que ver con la que los fariseos estaban haciendo. Miren algo que es muy importante. Cristo no está negando la ley de Dios. Cristo no está negando los rituales establecidos en el Antiguo Testamento. Cristo está diciéndole, no se puede relacionar con Dios en la forma de ustedes que vienen practicando hace tiempo atrás. Cristo no niega la ley, Cristo no niega la ceremonia, porque como aprendíamos en la clase de la escuela dominical, en Hebreos, que se nos dice que todas esas formas de acercarse a Dios en el Antiguo Testamento eran sombras de la verdadera, que era por medio de la persona de Cristo. ¿Por qué el Evangelio de Cristo? ¿Por qué el cristianismo es una religión singular? ¿Por qué no se parece a ninguna otra religión? Ni al budismo, ni al hinduismo, ni al islam, ni siquiera al judaísmo del primer siglo. Ni siquiera por ser judío del primer siglo tú eras aceptado delante de Dios. ¿Por qué? Porque solo hay un camino al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Hay alguna religión más, cómo decir, exclusiva? Mis hermanos, el cristianismo es separatista. El cristianismo es separatista. Porque los que creen en Cristo se hallarán con Él en las bodas en su regreso. Pero los que no creen son separados. A eso me refiero que es separatista. Nosotros no desechamos a las personas por su moralidad. Las invitamos a gozar de nuestro amado esposo que nos ama sacrificialmente. Pero el cristianismo no se asemeja a ninguna otra religión, porque no es por méritos propios que tú te acercas a Dios, sino es por la obra de Cristo exclusivamente. Es por su gracia exclusivamente.
Yo no sé si tú has tenido, cada vez que yo intento utilizar una ilustración para poder explicar el Evangelio, termino después de sermón pidiéndole perdón a Dios, porque nada puede utilizar palabras humanas para intentar explicarles la gloria del Evangelio. Pero las ilustraciones tienen como propósito de llevarnos a entender un poco más la idea que se está intentando transmitir. Yo no quiero comparar la relación del creyente con Cristo con ningún tipo de acto humano, y mucho menos un acto secular. Si algún día has tenido el deseo de ver a algún artista, un cantante internacional, o algún día has querido ver algún partido de fútbol de dos selecciones o equipos que tú querías ver a algún jugador, y por primera vez se te presenta la oportunidad, o quizás como un eclipse de sol total, lo que tuvimos la experiencia hace unos años atrás, eso ya calcula la edad de su pastor, también lo pude ver, tenía como 8 o 9 años creo en ese momento, quizás un poco más. Fue un evento que la siguiente generación no la ha podido disfrutar ni la podrá disfrutar de este lado de la tierra. ¿Cómo nos sentimos los que hemos podido participar del concierto que quizás queríamos ver, del partido que queríamos ver, de ese tipo de eventos meteorológicos que queríamos presenciar? Nos sentimos como alegres, nos sentimos como privilegiados. Eso es lo que debe sentir el creyente: privilegio, alegría, gozo por ser cristiano. Pertenecer al cristianismo, mis hermanos, no es pertenecer a un sistema de normas que te permitan acercarte a Dios. Pertenecer al cristianismo es pertenecer al amor del Dios creador, que por su santidad debería rechazarte, pero en su perfecta bondad decide amarte. Eso es un privilegio gozoso, como el que está en una boda y se va a casar y ve a la esposa acercarse. Dice el Señor Jesucristo: ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hermanos, denos mejor un pagano incrédulo que un religioso de muchos años para presentarles el Evangelio. ¿Te has dado cuenta lo difícil que es llevar el Evangelio a los que se creen creyentes y practican un sistema religioso? Y tú les quieres hablar del Evangelio bíblico, de la muerte vicaria de Cristo, de la justificación por la fe, de la salvación por gracia, y para ellos dicen: sí, yo soy creyente, yo creo que hace muchos años, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo no me meto con nadie. No es lo complicado que las personas, y nos damos cuenta que su fe no descansa en Cristo. Pero en cambio, a un incrédulo, a un pagano, compartir el Evangelio, puede aceptarlo en dependencia del Espíritu Santo exclusivamente, con menos prejuicios. Eso es lo que está diciendo Cristo. Ninguno que vea el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Estás tan acostumbrado a tu sistema de leyes que tú crees que ese camino te lleva al cielo, y Dios, que estaba en medio de ellos, lo rechazaba. Estás tan acostumbrado a tu sistema moral que tú crees que eso es el Evangelio, y por eso rechazas el Evangelio del Señor Cristo. ¿Qué nos enseña este texto? Que el ayuno es necesario, porque el esposo se ha ido y nos está guardando un lugar. Debemos ayunar para tener comunión con el esposo. Que el ayuno no es para torcer la voluntad de Dios, sino más bien para ser fortalecidos en la voluntad que Él tiene para nosotros. Al mismo tiempo nos enseña que la relación con Cristo es una relación de alegría. Yo les preguntaré nuevamente: ¿recuerdas el día que te casaste? Si fue obligado, sé que fue un día triste. ¿Has ido a un matrimonio donde sabías que era por voluntad? El matrimonio habla de la relación de Cristo con la iglesia, la relación que tiene el creyente con su esposo, con Cristo. Es una relación de alegría y de gozo, a pesar de las circunstancias. Y por último, este pasaje nos habla de la singularidad del Evangelio del Señor Jesucristo. Nadie puede construir una escalera al cielo con propias obras morales creyendo que puede ser aceptado por Dios. Por eso, si tú no tienes fe en el Señor Jesucristo en esta mañana, tienes que saber que
que si practicas cualquier otro tipo de religión, hinduista, budista, o si no practicas nada de eso, sencillamente eres un teísta, crees en Dios, eso no te aleja del infierno. Eres librado del infierno exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz. Y el esposo sigue llamando a su esposa al arrepentimiento y a la fe. Cree en Cristo en esta mañana. Búscalo con todo tu corazón, arrepintiendo, diciéndole: he creído que he podido tener una relación contigo, Dios, sin creer en Cristo. Pídele perdón por eso. Y ten los ojos puestos exclusivamente en Él, porque todo el que va a Él nunca lo echa fuera. Vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, bendito sea por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Qué privilegio ser creyente, qué privilegio ser cristiano, qué privilegio que seamos tu esposa, amado Cristo. Qué clase de amor con el que nos has amado, Señor. Gracias porque has hecho en nosotros un corazón nuevo. Nosotros no te añadimos a nuestro sistema moral, a nuestro sistema de normas, no. Tú transformaste el corazón. Teníamos un odre viejo y nos diste un odre nuevo. Quitaste el corazón de piedra y nos diste el corazón de carne. Sembraste tu espíritu para poder creer en el Señor Jesucristo. Honramos por la dicha que significa ser cristiano. Honramos tu nombre por eso, Señor. Gracias, Padre. Amén.